Bueno, buenos días. Soy la doctora Victoria Martínez Morón. Como ya se ha dicho, doctor Palacios, trabajo en su instituto y tengo muchas expectativas sobre el láser desde un punto de vista, desde la patología del suelo pélvico y la experiencia que tengo en la cirugía reconstructiva del suelo pélvico. Entonces, todas las contraindicaciones, los consejos previos, las recomendaciones posteriores y todo, ya lo ha contado el doctor Palacios. Hacemos exactamente lo mismo con todas las pacientes a las que vamos a someter un láser, independientemente de la indicación que tenga. Con lo cual, en este tema ya no lo voy a volver a repetir. Y lo que queremos, desde el Instituto Palacios, lo que queremos inducir es que para nosotros es muy importante la elección de la paciente, el tener claro qué le pasa, elegirla bien, diagnosticarla para que los resultados sean los más óptimos posibles en cada caso. Entonces, para eso tenemos que saber un poco, yo he preferido hacer esta introducción al tema porque obvio es que hay gente que no son ginecólogos aquí, que obvio es que hacen láser, pero tienen que saber algo del diagnóstico, porque no vale decir, ¿usted tiene incontinencia? Pues nada, le hacemos un láser y tal. Entonces, el porcentaje, la probabilidad de fallo o de que no mejore esa paciente, si la paciente no está previamente bien seleccionada, pues no va a ser el resultado esperado. Y entonces diremos que el láser no funciona. No, es que usted ha elegido mal a la paciente, ¿vale? Entonces, la incontinencia de orina es un síntoma que aparece durante la fase de llenado de la vejiga y se define como la pérdida involuntaria de orina. Efectivamente, esta es la primera pregunta. ¿Usted pierde involuntariamente la orina? Y hay muchos tipos de incontinencia, por eso digo que hay que cuadrarla, hay que diagnosticarla y acotar los límites diagnósticos. Entonces, es la incontinencia de esfuerzo, la de urgencia, la incontinencia funcional de las personas mayores, incontinencias por rebosamiento, por grandes obstrucciones, la incontinencia neurogénica, bueno, muchos tipos de urgencias. La prevalencia, según dependiendo de los estudios, la prevalencia de la incontinencia depende de la edad, de la definición que cada grupo de trabajo haga, el tipo de muestra sobre el que estamos estudiando la incontinencia, el diagnóstico, los cuestionarios que se utilicen, el país de origen. Quiero decir que la prevalencia de la incontinencia en realidad no se sabe exactamente, pero se cree que hay una prevalencia media de un 35% de la población general de mujeres por encima de 20 años. Y graves, que serían las graves que no es a priori, o tal como van las cosas con el láser de momento, no sería la indicación FETEN, porque a estas serían más derivadas directamente hacia la cirugía, serían nada más que hasta un 8% según los grupos. Entonces, leve, moderada es el resto de las incontinencias, con lo cual, con esto quiero transmitir que si vamos evolucionando según se va viendo con el láser, pues posiblemente casi el 90% de las incontinencias serían leve moderadas y tenemos un amplio espectro en mujeres que podríamos utilizar el láser, ¿no? Entonces, sobre las que me voy a ceñir básicamente son sobre la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina es la pérdida involuntaria de orina relacionada con el esfuerzo. La misma palabra lo dice, con la tos y con el estornudo también. Entonces, los factores de riesgo de la incontinencia urinaria de esfuerzo son el envejecimiento, el tabaquismo, la obesidad, el ejercicio intenso, esto que está de moda ahora, las runners, las perimenopáusicas que de repente se ponen a correr, la multiparidad, la cirugía previa, el estatus estrogénico, los factores genéticos o constitucionales y luego ya pues el EPOC, las enfermedades crónicas y bueno, algún otro más. Si os dais cuenta, todos los factores de riesgo tienen que ver con la colágenogénesis, todos, el envejecimiento por la rotura de las fibras de colágeno, el tabaquismo igual, la obesidad por el sobreesfuerzo sobre la musculatura pélvica. Entonces, todos en común tienen esto, los problemas de la producción del colágeno y la falta de la reparación del mismo, que por lo que estamos viendo hasta ahora es justo lo que conseguimos con el láser, la renovación del colágeno y la producción de colágeno, sobre todo tipo 1, que es el que nos servirá.
Entonces, un poquito para entender cuál es la fisiopatología a grandes rasgos, una pincelada sin más, pero quiero transmitir, sobre todo a los que no son ginecólogos, que la fisiopatología de la incontinencia de orina de esfuerzo en realidad es una rotura de los mecanismos de sujeción del suelo pélvico a nivel muscular, fascial, ligamentario, siempre asociado a la pérdida de colágeno. Entonces, los fallos, y bueno, así como resumiendo, el fallo de los ligamentos puboretrales de la uretra media es lo que produce la incontinencia de esfuerzo al final, ¿no? De hecho, todos los tratamientos que hasta ahora estamos utilizando para la incontinencia leve moderada serían los ejercicios de Kegel, la bola china, la electroestimulación, todo dirigido al fortalecimiento de la musculatura pélvica. Entonces, en este caso, en una vejiga a priori sana, el aumento de presión abdominal, si los mecanismos de sujeción a nivel del cuello del cuello vesical y del tercio medio de la uretra no funcionan por envejecimiento, por rotura de los mecanismos, por estiramiento, se producirá el escape. Esa es la fisiopatología. Esto ya lo estudió de Lance, que es un POPE para los que estamos en el suelo pélvico, para la patología del suelo pélvico, y en la teoría de la hamaca de Lance fue sobre todo lo que se ha montado todos los tratamientos, sobre todo a nivel quirúrgico. La teoría de hamaca de Lance se basa en que a nivel de la uretra media todos los soportes, musculares, ligamentosos y fasciales van a mantener la estabilidad a nivel de la uretra media. Entonces él describe 3 niveles de soporte: el soporte apical, que sería el complejo cardinal útero-sacro y paracolpo, que sería desde los ligamentos del útero-sacro, los ligamentos uterosacros que van del útero al sacro, claro, el soporte lateral, que sería la fascia pubocervical y recto vaginal, y el soporte distal, que ya sería a nivel del diafragma urogenital y del cuerpo perineal. Estos serían las 3 estructuras que deben fallar en algún sitio, alguna de ellas, para que se produzcan los problemas de incontinencia y también, por supuesto, los problemas de prolapso de órganos pélvicos. Entonces, hasta ahora el tratamiento quirúrgico que tenemos a nuestra disposición es la cinta suburetral. La cinta suburetral es un material sintético hecho de polipropileno que está indicado en la incontinencia urinaria de esfuerzo severa, y en realidad, ¿qué es lo que produce, a nivel fisiopatológico, qué es lo que produce la cinta? Pues produce una reacción inflamatoria a nivel local por efecto cuerpo extraño, se produce una migración de los macrófagos y los fibroblastos, se produce una angiogénesis y termina dando una fibrosis que, por supuesto, refuerza la suburetra. Quiere decir que el mecanismo, si lo pensamos así, por similitud, pues es muy parecido a lo que produce lo que parece que produce el láser, ¿no? Es exactamente lo mismo: la migración de los fibroblastos, el aumento del colágeno, la migración de los macrófagos, la angiogénesis y la fibrosis, ¿no? O el refuerzo del tejido a nivel de la uretra media. Entonces, el efecto del láser ya lo sabemos, ¿no? Lo que estábamos hablando, el efecto herida o por medio del calor, el efecto inflamatorio, produce una inflamación, se produce inducción de la síntesis proteica con la neocolagénogénesis, se inducen los factores de crecimiento con la activación y multiplicación celular, estimulación y migración de los fibroblastos, la angiogénesis, fundamental para la mejora del trofismo, el aumento de nutrientes, la eliminación de catabolitos y el aumento de la oxigenación de los tejidos, y por ende remodelación del tejido conectivo suburetral, o sea que al final mejora el soporte suburetral. Esto lo he puesto para que entendáis que hay una similitud muy grande entre lo que es el tratamiento quirúrgico de la incontinencia de orina y lo que estamos haciendo con el láser, ¿no? Lo que no sabemos es hasta qué nivel de refuerzo suburetral podemos llegar a conseguir con el láser. Eso es lo que estamos intentando saber. Entonces, el láser y la incontinencia, bueno, pues ya hemos dicho, nosotros cuando llega al instituto una paciente, si ella comenta por incontinencia, generalmente me las suelen derivar ellas con el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo, por supuesto, yo las valoro.
les explico en qué consiste el láser, las recomendaciones, por supuesto las recomendaciones posteriores, porque es muy importante explicarlas. Que claro, que como las sesiones son entre 25 y 30 días, pues que no tengan un viaje, que no tengan algo que tengan que retrasar la sesión, o sea, que puedan hacer las sesiones seguidas y más o menos en tiempo. Nosotros, para la incontinencia de orina de esfuerzo, recomendamos 3 sesiones, una cada 4 semanas. Utilizamos la pieza de mano fraccional con el adaptador de 90 grados. Antes no utilizábamos anestésico local, pero ahora últimamente lo estamos utilizando, luego os explico por qué. Lo utilizamos a 10 julios por centímetro cuadrado con un spot grande de 7 milímetros a una frecuencia de 1,6 hercios y 3 pulsos por disparo. Si no soporta los 10 julios, bajamos a 7,5 y si no lo soporta por dolor la señora, al principio, pues las primeras sesiones a veces empezamos con 5 julios. Daríamos 3 pases por sesión. En el caso de que no se asocie a atrofia y a hiperlaxitud. Si se asocia además, porque claro, un alto porcentaje de... Está al revés. Con 3 pases por sesión si se asocia... Ah, sí, perdón, está al revés. Sí, o sea, si no se asocia, perdón, efectivamente, gracias, doctor Palacio, me confundió en poner el no, ¿vale? 3 pases por sesión si no se asocia a atrofia e hiperlaxitud. Y si se asocia a atrofia e hiperlaxitud, haríamos 5 pases por sesión, pero haríamos 3 pases con el adaptador a 90 y los otros 2 pases con el adaptador a 360 grados para hacer un tratamiento más integral. La preparación previa, ya os lo hemos dicho, ¿queda claro esto? No sé, creo que sí, ¿no? Que es 3 pases con la inclinación, con el adaptador de 90 grados y 5 pases si tuviera atrofia o hiperlaxitud, 3 pases con el adaptador a 90 y 2 pases con el adaptador de 360. 3 pases con el adaptador de 90 sí. En los 6 puntos de... Giramos 1, 2 y 3. 3 pases. 3 líneas. Sí, o sea, en la suburetra 1, o sea, 1, 2 y 3. El espéculo trae 6 y como cada equipo hay gente que hace 5 líneas, o sea, 5... No, pero yo hago 3, ¿eh? No tenía lo que tiene ahora nuevo, tiene 6. Claro. Ah. Estás hablando de 2 aparatos diferentes. Ah, ya. Nosotros tenemos el antiguo. Eso es. Tiene 6 A. ¿Él? Que no se entiende si queréis que pase el micro para... Que no se ha oído la pregunta atrás y no sabe lo que estamos hablando. Perdón, no, os oía hablar, pero no sabía que... Claro, cuando se habla, no se entiende la sala que estáis hablando. No, perdón, era por aclarar en la técnica que no había entendido. Los 3 pases con la pieza de 90 grados, si se refería a 3 veces, como el espéculo trae 6 líneas, pues si era por las 6 líneas 3 veces. No, 3 pases en total. Cada equipo, a mí me han enseñado primero con las 6, luego con 5, y por eso me parece pero muy vosotros interesante. ¿qué hacéis? 6 pases. 6 completos, o sea, las 6 líneas de fondo afuera. 6. Los 6. Me enseñaron así, 3. Luego he visto que 5 y ahora vamos por 3. Fantástico, porque no, nosotros solo hacemos 3 desde el principio. Claro, se te queda el brazo. No, nosotros hacemos 3. El espéculo es el de metal. Vale. El espéculo de cristal quita potencia. Y hay que hacer más. Vale. Y es diferente utilizar el espéculo antiguo. Vale. No se cambia tanto la potencia como el número de pases. De pases. Vale. El número de trenes en el smooth. Vale. Y en Ljubljana es un poquito diferente con los pases. Se recomienda... Sí, perdona. En Ljubljana se recomiendan 5 pases con el de 90 grados y después 3 de 360. No, del otro. De metal.
con el cristal se aumenta. Pero es que es lo que estamos hablando, que en realidad son recomendaciones, ¿sabes? Nosotros hemos empezado así y bueno, que es lo que hablamos, que tenemos que cuadrar, o sea, cada uno efectivamente hace lo que, iba a decir lo que le place, pero casi, ¿sabes? O sea, que cada uno, estamos en el momento de, por eso que hablaba el doctor Palacios, que tenemos que ser más, o sea, poner en común qué estamos haciendo, porque cada uno hace lo que puede o lo que cree o lo que... bueno, nosotros desde el primer momento hemos hecho 3 pases. Victoria. No, nada. Claro, tampoco se sabe. Victoria, ¿vosotros solo aplicáis la pieza de 90? ¿No utilizáis la de 360? Si no tiene atrofia ni hiperlasitud, solo la de 90. Claro, porque eso es y a 10 julios, porque nosotros el máximo que nos dijeron para la incontinencia era 3. ¿3 julios? No, perdón, 6. 6 julios para el incontinéis. Y de hecho en la atrofia nosotros lo que utilizamos es 1,75, que nos llamó mucho la atención lo de 10 julios. Porque el programa es 1,75, pero 1,75 que van espectaculares. ¿1,75 qué? Julios, la afluencia 1,75 y aquí utilizáis No, pero vamos 10. a ver, una cosa es la afluencia y otra cosa es la energía. ¿Sabes? Es distinto. No, los hercios los llevamos igual. Los julios es que nosotros tenemos 1,75. No, es el ya, máximo, pero vamos a y ver. Es el que aparece no, por protocolo. pero vamos a ver, una cosa es la afluencia, que son 10 milijulios por centímetro cuadrado, Sí. y otra cosa es la energía. Es diferente, a lo mejor lo que estás hablando, 1,75 es el es la mismo energía programa. total. Nosotros es el mismo programa, pero donde vosotros tenéis 10, nosotros tenemos 1,75. No puede ser, Bien, hombre. Para 1,75. atrofia. No puede ser, no puede ser. Vamos a ver, con la salida del espéculo de cristal se cambiaron o se adecuaron las fluencias a una emisión real. Cuando estaba el espéculo de varillas, que es el aparato que tiene el instituto, la fluencia que aparece de 10 julios es una fluencia virtual. De lo que ustedes tienen, me parece, creo que 1,75 es lo correcto. Si aprietan el botoncito rojo que hay al lado de densidad de potencia, sale exactamente la misma. Simplemente que se adecua en los nuevos sistemas a una potencia más real. Es que esa es otra cosa que hay que unificar según el modelo de aparato, porque nos despista. El protocolo es el mismo en fluencias y potencias emitidas. Simplemente varía el número de pases según el espectro de cristal. Sí, será la que decís, será la misma, pero es que si yo veo una pantalla 10 y tal, y yo tengo unos 75, me descoloca, si no ponen 10. Claro. Este modelo con espéculo tal, equivalente en este modelo, es que si no es una locura. Claro. No, pero debería hacerse así equivalencias, una tabla de equivalencias para que Pues sepamos sí. en qué nos manejamos y Pues me con parece qué muy lenguaje buena estamos idea. Ya hablando. eso, Carlos, tienes que hacer la tabla. Claro, es que no se puede comparar entonces. Yo estoy hablando... ¿sabes? Todos utilizan la misma fluencia. Todos. Ya, vale, La vale. misma potencia. Vale. Pusimos para espéculo de cristal y para espéculo en celda. Entonces, las equivalencias son esas. Simplemente es por el tema óptico. Uno no tiene ningún tipo de obstrucción. ¿Os acordáis cuando comenté todas las propiedades físicas de absorción y tal? Pues tiene mucho que ver con eso. Al utilizar un elemento de cristal por donde va a atravesar el haz de luz, obviamente necesita otro tipo de arreglos. De todas formas, los que tenéis los sistemas de fotona nuevos, tenéis unos displays maravillosos donde vienen todo perfectamente explicado, donde además os orientan, dicen GC, espejo de cristal, de cuarzo y tal. Es una maravilla, porque de esa forma se puede hacer. No. En absoluto. Todos los sistemas funcionan. Estas energías con las que se está trabajando son las iniciales, son las que trabajaron inicialmente y han sido efectivas y han funcionado fenomenal. No se ha cambiado por falta de efectividad ni nada, simplemente por un problema de penetrabilidad, de transducción óptica, nada más. No hay otro tipo de elemento. Pero la afluencia es la misma. La afluencia equivalente es la misma. Claro. Lo que, si os dais cuenta, ha cambiado también es el número de pases. ¿Por qué? Porque lo que se está entendiendo es que para conseguir el resultado óptimo, el acúmulo de calor es lo más importante, mucho más que la afluencia. O sea, ¿cuánto tiempo acumulas el calor? ¿Cuántos pases le tiene que dar para acumular ese calor? Y esa es la propiedad más interesante. De hecho, cuando queréis modificar esto, siempre os he dicho, no modifiquéis las energías, modificáis el número de pases. Os basáis en problemas, es
lo que yo no estoy de acuerdo. En Claro. temas físicos y químicos, no en trabajos clínicos. Si a mí me demuestras que esa afluencia con la tal que cual, y clínicamente mejor que la otra, y eso es lo que no hacéis. Y todo lo que estoy contando me parece maravilloso. No es química física. Bien, doctor, el día 25 en Pisa, que vamos a estar juntos además, ahí vas a ver todos los estudios que ya se van a promocionar y a publicar sobre todo esto, sobre por qué hay equivalencias y tal. La física es importante para entender todo esto, si no nos convertimos en meros operadores, tocabotones, como dicen los americanos, y eso no puede ser. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar también en esa idea, en entender cómo se hace. La clínica es fundamental, por supuesto, aquí todos somos médicos, vamos a trabajar en esa línea. Pero tenemos que entender por qué se modifican las cosas. Es adaptarlo a una necesidad. Ya, pero en cualquier caso, bueno, que yo espero estar en Pisa también. Que, Buenos días, Victoria. lo que, de todas maneras, lo del sabes que eso sería discutible, porque obvio es que el tejido vaginal tiene un tiempo de relajación térmica que por mucho calor que le dé, una de dos, o le haces una quemadura No. o no dispersa. A esas fluencias no se va a producir nunca una quemadura. No, pero el tiempo de relajación térmica es el tiempo de relajación térmica. Por mucho calor que le des, no difunde igual. El tiempo de relajación térmica del que hablamos ayer también, como bien sabéis, es el 50% de energía, no de energía, de calor, al cual se va a enfriar posteriormente ese tejido. Claro, por eso. Y eso es lo que le brinda la seguridad. El número de pases con esa afluencia, no con 10 julios, con esa afluencia es suficiente como para mantener una dinámica de seguridad apropiada. Eso está muy comprobado. Pero que tampoco, es discutible, ¿no? Todo puede ser discutible, pero te digo que hay que entenderlo desde esa óptica. Está hecho para eso. Sí. Vale. Vamos a... SDENCO me está proponiendo hacer una pequeña presentación en donde se equipondere las fluencias y las energías de los nuevos equipos que trabajan con espéculo de cristal y los equipos que tienen un poco más de tiempo que trabajan con unas fluencias que aparentemente sean diferentes, pero él nos va a hacer la tabla ahora mismo, nos la va a presentar. ¿De acuerdo? Ah, pues genial. Después del break. Una vez Vale. ¿de acuerdo? Vale, thank you. ¿Eh? Mejor que el que diseña el ingeniero. Pues nada, thank you. Bueno, voy a... Oye, perdona un momento. sí. Vamos a ver, es que creo que hay unos aspectos que aquí se están demandando por todos y nos están diciendo. Y son las características de cada una de las pacientes. Claro, es que todavía no he terminado esto depende fundamentalmente de la hiperlongitud que tiene la uretra en la incontinencia urinaria. ¿Perdón? La longitud, la hiperlongitud que hace la uretra, el deslizamiento que tiene la uretra cuando hay una incontinencia urinaria de esfuerzo genuina. Ese es un valor crítico y fundamental para la IUE. Luego, no es lo mismo una uretra pequeña que una uretra larga. No es lo mismo que se desplace más que se desplace menos. Las características de cada vagina son distintas. El grosor es distinto. Lo fundamental y la localización donde tú pongas el haz de láser también es distinto, la localización, y no es lo mismo un ángulo uretrovesical que otro. Quiero decir que hay muchas características clínicas importantísimas que son las que van a definir la eficacia. A nosotros que físicamente se regule la intensidad del haz nos parece muy bien, pero deberemos de acoplarlo a cada Por supuesto, hay que acotar. Y esto es lo que creo que nos está diciendo. Y sí, bueno, es que es todavía muy no importante he terminado la que se presentación. defina, porque si no... No he terminado la ponencia, pero en cualquier caso, la hipermovilidad, como usted dice, no es predictiva de incontinencia de orina, de esfuerzo, no es predictiva. De esfuerzo. No es predictiva. No, es una de las características fundamentales. No, perdone, pero no es predictiva. No es predictiva. Mire, señorita, llevo 40 años trabajando en el suelo pélvico y yo creo que algunos de los conceptos anatómicos que se están diciendo de incontinencia urinaria aquí no se están exponiendo. Yo creo que esto es fundamental. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, los criterios de exclusión que hemos dicho ya los ha comentado antes el doctor Palacios, y los cuestionarios de valoración que hacemos, que son objetivos y validados al castellano, son el ECQ Short Form, que va con una puntuación de 0 a 21, que es un medidor de calidad de vida, es un cuestionario de calidad de vida, y el índice de SAMBI, que es de 0 a 12 y que indica, es un test de severidad. También utilizamos el diario miccional para hacer una valoración también subjetiva y objetiva, para que la paciente también vea cómo es su índice de mejora.
Bueno, eso sí que lo ha dicho. La experiencia en el Instituto Palacios, esto es un póster, bueno, no es el póster entero, pero es un póster que hemos mandado al Congreso Nacional de Suelo Pélvico de este año, en el que hacemos una valoración de las pacientes un mes tras la última sesión. Son 30 pacientes de incontinencia de orina de esfuerzo e incontinencia mixta. Teníamos un 41% de incontinencia mixta y un 59% de incontinencia de esfuerzo. La media de edad eran 52 años, 52,6, con una paridad media de 2 hijos y un índice de masa corporal de 28 de media. La duración media por sesión que tuvimos fueron 19 minutos. La tolerancia al procedimiento, en realidad, ninguna se canceló el procedimiento por intolerancia ni el dolor, pero sí que es verdad que algunas en algunos momentos de la prueba tenían un EVA mayor de 7 y entonces a raíz de esta experiencia decidimos utilizar el EMLA y con eso la tolerancia es muchísimo mejor, aunque es bien tolerada sin anestesia, pero es bastante mejor con el EMLA. No hubo ningún efecto adverso durante el procedimiento, exclusivamente un 32% de las pacientes utilizaron calor local o escozor leve que se autolimitó sin ningún tratamiento accesorio. Los efectos adversos después en la primera semana no hubo y el 100% de las pacientes se incorporaron a su vida rutinaria en menos de 24 horas. Desde nuestro punto de vista no tenemos evidencia científica, claro que tenemos nada más que 30 pacientes, pero no tenemos no es estadísticamente significativo la mejora del componente de urgencia. De hecho, el 13% de las pacientes que no nos mejoraron nada tenían un componente importante de urgencia. Tampoco nos ha sido efectivo en las 30 mujeres, claro que ya digo que no es una serie muy grande, pero que tampoco hay series grandes. Entonces, las 3 pacientes que hemos tenido que eran deportistas de impacto, o sea, eran runners, hemos conseguido corregir la incontinencia de esfuerzo en el resto de su vida, excepto en el deporte. Eso, en el deporte no hemos conseguido quitarles la incontinencia. Y sí que es verdad que la satisfacción general, además de que en las menopáusicas, que son con 52 años de media, pues os podéis imaginar que tenemos un alto índice de menopáusicas, pues claro, también mejoran de la atrofia, con lo cual la satisfacción general es importante. Entonces, bajo nuestro punto de vista, mi lucha es cuadrar a la mujer en la que voy a tener un 100% de éxito. Y para nuestro gusto es que sea una mujer sana, sin patología de base, con un IMC, un índice de masa corporal saludable, que sea premenopáusica o menopáusica reciente, es decir, que tenga un estatus estrogénico más o menos, que no sea fumadora, que no sea deportista de alto rendimiento, que tenga una musculatura pélvica correcta, porque en la mayoría de las mujeres estas en las que se corrige con el láser, la musculatura no la tienen mal, tienen un Oxford de 3-4. Que no tengan patología de suelo pélvico asociadas, ni prolapso ni cicatrices patológicas y que tenga una incontinencia leve o moderada. En la revisión bibliográfica pues no hay estudios con suficientes pacientes como para sacar conclusiones de evidencia científica, pero en la mayoría de los estudios en general se declara de un 60 a un 75 de mejoría de la incontinencia, aunque en algunos, como dice el compañero, no se determina el diagnóstico, con lo cual tampoco sabemos qué tipo de pacientes son. Este estudio de URCA es con el láser de Herbio, son 175 pacientes, que es de las series más grandes que yo he encontrado. Tenían un 66% de incontinencia de esfuerzo y un 34% de incontinencia mixta. El diagnóstico de la incontinencia urinaria en este caso sí que estaba estandarizado. Hacían nada más que 2 sesiones de láser y no tenían efectos adversos. Hablan de un 77 de mejorías en la incontinencia de orina de esfuerzo y un 34 de mejorías en la incontinencia urinaria mixta, pero tampoco dicen o sea, sí, mejoría con significación estadística, pero no dicen hasta qué punto tampoco. Este estudio de Fistonic, igual, láser de Herbio, 39 pacientes, un 100%, según ellos, 100% de incontinencia de esfuerzo. Ninguno tenía componente mixto, por lo visto. El diagnóstico sí que es verdad que está bien realizado. Realizaron 2 sesiones de láser
sin efectos adversos, con una mejoría objetiva de los parámetros de la perineometría, que bueno, eso sería otro tema a discutir, porque según la penetrancia, para la perineometría se basa en la potencia muscular y que bueno. Y luego mejoría del test del ICQ Short Form de 11 a 7,4, que tendría significación estadística. Este estudio es con CO2, pero bueno, un poco para comparar también cómo están las cosas con el CO2, pues también son 30 pacientes. En este caso son menopáusicas con atrofia y vejiga hiperactiva, o sea que es que y sí que es verdad que tienen un diagnóstico estandarizado de la incontinencia de orina. Estos son como nosotros, que hacen 3 sesiones, no tienen efectos adversos y tienen una mejoría objetiva de la urgencia, la frecuencia y la incontinencia de urgencia, estadísticamente significativos con 30 pacientes. Nosotros no hemos encontrado mejoría significativa en la incontinencia de urgencia. Y luego este otro último de 133 pacientes con 80% de incontinencia de esfuerzo, 20% de incontinencia mixta, un diagnóstico estandarizado, 3 sesiones de láser, no tienen efectos adversos, con una mejoría objetiva de síntomas de urgencia y frecuencia con significación estadística y una mejoría, siempre ponen mejoría, nunca se habla de curación absoluta. Mejoría, teóricamente, con un ICQ por debajo de 5 se podría considerar curación, pero con un ICQ por debajo de 5 no es que estén secas sin ningún escape, algún escape tienen, porque si no, no tendría un ICQ de 0. Entonces, pero por debajo de 5, desde el punto de vista académico, se considera curada. Conclusiones preliminares, claro, el efecto fototérmico del láser parece que produce con efectividad la contracción y la reposición del colágeno y de la matriz extracelular, que mejora el soporte suburetral. Pongo de alguna manera porque el tema de, o sea, no he investigado nada, ni es subjetivo, el tema de la perineometría, o sea, que se concluya que el láser mejora la musculatura, yo creo que no. Sí, por eso que yo, luego el doctor Arroyo hablará también, pero yo creo que, o sea, solo por penetrabilidad, la penetrabilidad del láser no alcanza el elevador del ano, entonces no sé, y la contractibilidad, la muscularis de la vagina no mejora la perineometría, entonces no entiendo esta comparativa, la perineometría con el efecto láser, no lo entiendo, pero bueno, si alguno sabe en qué consiste o qué... Termino ya. Todos los estudios realizados, independientemente de cómo se validen lo que hablábamos del diagnóstico, declaran mejorías de hasta un 70%, siempre y cuando el ICQ es el que desde las asociaciones internacionales de incontinencia es el que más nos apoya en el diagnóstico y en los resultados. Algunos estudios confirman que es muy prometedor para los síntomas de vejiga hiperactiva y de incontinencia de orina de urgencia. La satisfacción subjetiva de las pacientes es altísima y aunque no es 100% efectiva, pero es prácticamente inocua, cosa que no ocurre con la cirugía, obvio es. Y que aunque tiene la cirugía, posiblemente, bueno, la cirugía lleva mucho tiempo y muchos estudios con evidencia científica y efectivamente tienen hasta un 85% de curación, pero todos sabemos a las complicaciones que podemos exponernos. Y bueno, y como terminan casi todas las exposiciones, pues que faltan estudios con grupos más grandes y con grupos control. Aquí ningún estudio de los que yo he visto tiene un grupo control en que se le haga el láser sin energía y a ver qué pasa. Por un efecto placebo también tenemos que contar con eso. Y que la mayoría del estudio mezclan pre y posmenopáusica y ya hemos hablado de la importancia que tiene para la regeneración del colágeno el estatus estrogénico de la paciente. Entonces yo creo que deberíamos ir acotando cada vez más. Ahora, muy bien, el síndrome genitourinario, claro, señores, pero es que el síndrome genitourinario es la incontinencia, la dispareunia, la irritación. Claro, algo mejora, claro, el síndrome genitourinario mejora, pero hay ahora que parcelar los resultados. Esta es nuestra visión. Gracias.